Buenos días, hermanos. Dando gracias a Dios por la oportunidad una vez más de compartir su palabra y dando gracias a Dios por sus vidas. Nos acompañan personajes aquí de la decoración del salón de los chicos que mi esposa está adelantando para cuando Dios les permita regresar aquí a su templo y para cuando Dios nos permita estar nuevamente reunidos en armonía. Quisiera que usted pausara el video, que lo puede hacer, y tome unos segundos, unos minutos para orar en esta mañana y rogarle a Dios que le muestre, que le hable a través de los pasajes que yo citaré. Yo ya lo he hecho con antelación y rogando que Dios ministre nuestras vidas. Seguiremos hablando del tema de la fe y ligamos este tema con la mansedumbre. La mansedumbre es uno de los temas bien interesantes en razón de que parece ser que es una de las llaves que hace y hará e hizo que Dios volteara sus ojos, que Dios mirara desde arriba y pusiera atención en aquellos que poseen esta característica. La mansedumbre es una de las cosas de las cuales es muy llamativa para Dios. Y entonces entendiéndola con la fe, podemos entender que es muy importante, muy necesaria. Más adelante mencionaré algunos textos, especialmente los salmos que hablan de este tema. Y quiero entonces meditar. ¿Qué personaje es aquel que nos muestra la mayor mansedumbre en la escritura? Y según la misma escritura, Moisés es el que más muestra esta capacidad, el que más muestra esta cualidad. Moisés es el personaje que, según un texto que vamos a leer más adelante, fue el hombre más manso de su época. Pero si yo veo la escritura, aunque hubo otros hombres también mansos, por lo que eran, por su carácter, Moisés tenía una mansedumbre bien interesante, bien especial. El otro personaje en el cual puedo reconocer con una mansedumbre, pero esta vez sí perfecta, es a nuestro Señor. Es por esa mansedumbre que nos narra la Escritura que pudo cumplir su tarea, que pudo cumplir su labor y su misión aquí en la tierra. Entonces, Moisés es el personaje que nos compete hablar en esta mañana. Y quisiera que miráramos la vida de Moisés no tan detenidamente, yo solamente me concentraré en dos pasajes, pero Moisés es un hombre que inicia con una fe que es heredada de sus padres y que comprende. Recuerden que Moisés no se crió como judío, fue como egipcio, pero esas raíces judías vendrían a ser relevantes para lo que sería su entendimiento y su misión en la vida. Pero Moisés no inicia como un hombre totalmente dispuesto, Moisés no inicia como un siervo listo y preparado. Como vamos a darnos cuenta, si bien es cierto, él responde de manera positiva, empieza a tener tropiezos y dificultades. Entonces vamos a ver en Moisés no una fe ya lista, definida, sino una fe que va creciendo, una fe que paulatinamente va fortaleciéndose a tal punto de convertirse en el eje central de la escritura, en un eje central para lo que fuera el pensamiento y la perspectiva de pacto, de justicia, de todo lo que implicaría toda la ley que vendría por medio de Moisés. Entonces, vamos a mirar capítulo 3, algunos versículos. Primero iniciaría con el 4 al 6. Dice así en Reina Valera: Viendo Jehová que él iba a ver, ya había visto la visión de lejos de la zarza ardiente, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Tuvo miedo de mirar a Dios. Así inicia entonces su llamado, así inicia ese encuentro con Dios.
Y lo que vamos a encontrar no necesariamente es la afirmación que inicialmente hizo. Heme aquí. Ese miedo por el cual hace que cubra su rostro se vendrá manifestando a medida que Dios le va hablando. Saltamos al versículo 11 y dice que Dios le muestra qué es lo que haría de hacer, que sacaría a su pueblo, y después de que le dice yo soy el Dios de tus padres, le muestra la visión y le dirá que le va a entregar a su pueblo, sacarlo de la esclavitud para entregarle la tierra prometida. Pero dice en el versículo 11, después de esto, que le enviará a Faraón, y en el versículo 11 dice, entonces Moisés respondió a Dios, no heme aquí, sino quién soy yo para que vaya Faraón y saque a Egipto de los hijos de Israel. Entonces ahí empieza él a tener dificultades, a tener tropiezos. ¿Quién soy yo?, dice él. No se sentía un hombre capaz de hacerlo. Saltamos al versículo 13, porque Dios le dice, yo estaré contigo, yo te acompañaré, te daré señales. Y nuevamente Moisés responde, Moisés dijo a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre?, ¿qué responderé? Entonces él empieza a poner tropiezos. Y cuando se empieza a preguntar, ustedes recordarán el ejemplo de Abraham. Cuando Dios le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, cuando Dios le dice, dame a tu hijo en sacrificio, lo que nos dice es que él lo hizo. No se puso a preguntar ni a indagar. Aquí Moisés sí empieza a preguntar, a cuestionar, a indagar. ¿Qué pasa si no me creen? Entonces Dios empieza a revelarle, Dios empieza a argumentarle qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer. Y él empieza a poner dificultad. Saltamos al capítulo 4, versículo 1. Y dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha enviado Jehová. Y otra vez Jehová empieza a preguntarle, pero ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Y empieza a darle una cantidad de señales y muestras de las cosas. Saltamos otra vez, Dios hace otra argumentación, le dice que le va a dar señales para mostrar. Y el 10 dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, como que pesando, dice, ay Señor, nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y es interesante que Moisés ponga esta queja porque no creo que sea del todo cierta. Creo que es una excusa, porque es un hombre que ni siquiera fue criado como esclavo. Fue un hombre que fue criado como egipcio, en la mayor potencia que registraba tal vez, como toda potencia, el mayor entendimiento y conocimiento. Conocedora seguramente de muchas cosas, de mucha ciencia, posiblemente de no solo una lengua, sino varias lenguas. Por ser la potencia tenía que interactuar con diferentes funciones. Y siendo un hombre criado por una princesa egipcia, seguramente recibió de las mejores educaciones de su tiempo. Y sin embargo dice acá, soy un hombre que no soy fácil de palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo. Soy tardo en el habla y torpe de lengua. Dice que Dios siguió diciéndole y argumentándole quién dio la boca al hombre, quién hizo al mundo. Pero Moisés persiste, en el versículo 13 sigue insistiendo y como que le saltó la tapa a Dios. Versículo 13 dice, Moisés, él dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y le dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita y que él habla bien? He aquí, él saldrá a recibirte. Entonces prácticamente le pone tutor, le pone ayuda, le pone guía. Entonces, bien interesante la vida de Moisés, porque entonces lo que muestra parece ser era que no tenía fe. Pero como vuelvo y digo, su fe viene creciendo paulatinamente. Sin embargo, es algo para empezar a meditar, porque hoy en día la fe a veces descansa en elementos muy endebles, y yo lo he mencionado. La fe a veces se trata solamente de creer en Dios, pero
si vemos claros como lo que está pasando con Moisés, pues la fe no se trata solamente de creer en Dios. Santiago capítulo 2, versículo 19 nos habla de que los demonios también creen y tiemblan, pero no por eso entonces son cercanos a Dios, no por eso entonces son los benefactores de Dios. Entonces dice aquí el versículo específicamente, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿por qué tomamos a Moisés entonces como ejemplo? Porque como dije, si ustedes se dan cuenta, aunque Dios le tiene que poner tutor y Moisés no es un hombre todavía creyente, da excusas, y son de las excusas que solemos tener nosotros para acercarnos a Dios. No, yo no entiendo mucho, yo no comprendo mucho, yo no sé tanto, pero Dios no necesita que sepamos tanto. Y por eso es un ejemplo de fe, porque usted se dará cuenta que crece. Y es el mismo ejemplo para nosotros. Nosotros no iniciamos con el entendimiento claro ni con la mente llena de Dios, sino que entendíamos algunas cosas, pero es a través del tiempo y de caminar con Dios que empezamos a identificar el propósito de nuestras vidas. Entonces, al igual que Moisés, podemos tener una fe que puede llegar a crecer. Y entonces, ¿por qué ponemos a Moisés como ejemplo de mansedumbre? Vamos a saltar entonces a Números, capítulo 12, versículos del 1 al 10. Voy a leerlo rápidamente en versión Reina Valera para que usted lo entienda. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Ya que Moisés no es un hombre inexperto, ya Moisés no es un hombre temeroso, ya no es Aarón el que habla, ya es Moisés el que ejerce su liderazgo, el que ejerce su fe. Pero aquí hay un problema con sus hermanos, empiezan a murmurar, a dudar de él. Empiezan a murmurar, hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó nada más ni nada menos Jehová. Y entonces dice el versículo 3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Quiero entonces hacer un paréntesis ahí, porque ahí identifica entonces a Moisés como un hombre manso. ¿Y qué entonces es tan importante la mansedumbre? ¿Por qué? Quisiera también entonces ahora dejar un paréntesis ahí y saltar al capítulo 25 de los Salmos, al Salmo 25, y mirar los versículos 8 al 10, porque los Salmos dicen así, bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino y encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Entonces, según este versículo, ¿quiénes son los mansos? Los que Dios enseñará. Aquí no dice si es su pueblo, si no es su pueblo. Aquí dice, bueno y recto es Jehová, Él enseñará a los pecadores el camino, no a los de su pueblo, sino a los pecadores. Pero entre esos, encaminará a ¿quiénes? A los humildes, que es otro sinónimo de mansedumbre. A los humildes, por el juicio, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Si usted tiene la oportunidad, revisa Salmo 34, 1 al 3, Salmo 37, 10 al 11, Salmo 76, 7 y 9, le dará pautas de entender un poco más. Los proverbios también hablan más de la mansedumbre. Entonces usted podrá meditar qué es lo que Dios dice y por qué es un anhelo tan ferviente de Dios y que Dios mirará. De hecho, ese Salmo 37, 10 al 11 es el que luego va a citar Jesús en las bienaventuranzas, cuando dice, bienaventurados los mansos. Y miren lo que recibirán los mansos, según el Señor Jesús, porque recibirán la tierra por heredad. Y creo que la tierra a la que se refiere, no creo que solamente se refiere a esto que estamos viendo, sino a la tierra que Él dará,
a la tierra, porque el Señor dice que dará cielos nuevos y tierra nueva. Y los mansos son los que heredarán la tierra, los que recibirán esa tierra. Entonces, siendo algo citado por el Señor Jesús, que es la mayor fuente de autoridad y de sabiduría, entendemos que la mansedumbre es una exigencia del Señor para sus discípulos. Es una necesidad que busquemos la mansedumbre. Y yo solamente quiero terminar este devocional entonces con el texto con el cual inicié hablando. Y miren lo que hace Moisés, porque es un hombre manso. Capítulo 12 de Números nuevamente, versículo 4. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tras el tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Es decir, Moisés ya estaba ahí y salieron María y Aarón sus hermanos. Moisés, María y Aarón sus hermanos. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos, se adelantaron más. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Y fidelidad es otra palabra que está ligada a fe. Viene de la misma raíz, por lo menos desde la parte griega. Aquí no sé desde la parte del hebreo, pero está catalogado como que mi siervo Moisés, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María, la hermana, estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Ese fue el castigo de Dios para María, que tal vez fue la que inició tal vez la dificultad de la confrontación. No lo dice ahí, pero fue María la que castigaron directamente. Aarón era el sacerdote, ya estaba ejerciendo el sacerdocio. Entonces María es acusada por eso. Pero ustedes se dan cuenta de las palabras y el calibre con la que habla el Señor, por ser Moisés un hombre manso. Mediten ese texto y evalúe. Y quiero saltar entonces al versículo 13, porque miren la actitud de Moisés. Manifiesta por qué Moisés era un hombre manso. Dice: entonces Moisés clamó diciendo: te ruego, Dios, que la sanes ahora. Dice que Dios le dio 7 días para que se purificara, y respondió a la oración de Moisés y la sanó. Pero ¿por qué entonces la mansedumbre es tan importante, mis hermanos? Ya tengo que decir que si Moisés no hubiera sido el que fuera, si Moisés no hubiera sido un hombre manso como fue, no hubiera podido liderar un pueblo tan duro y tan difícil como el pueblo de Israel. Si Jesús no fuera tan manso, seguramente nosotros no estaríamos aquí. Solamente quiero mencionar textos que revitalizan esta palabra, revitalizan esta parte. Miren capítulo 11, el capítulo anterior del 11 al 15. No solamente el 11 porque no hay tiempo. Y dijo Moisés a Jehová: aquí hubo un problema con que ellos decían: no, nos están mandando solo maná y queremos carne, allá en Egipto teníamos carne. Y dijo Moisés: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? Le pregunta a Dios. ¿Por qué no he hallado gracia a tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo todo este pueblo, lo engendré yo. Y entonces dice que Dios, por esta oración, le envía carne al pueblo. Moisés siempre estaba clamando a Dios por el pueblo. La razón de Moisés clamar no era por él mismo, era por su pueblo. Y salto al capítulo 14, versículo 13. Otra vez. Parece ser que los israelitas se rebelaron porque Josué y Caleb fueron parte de los espías que Dios envió a la tierra prometida. Y mientras que Josué y Caleb decían que sí se podía, los otros dijeron: no, eso ya hay gente muy grande, muy difícil. Y se rebeló, casi que apedrean a Josué y Caleb.
Y entonces dice aquí, pero Moisés respondió a Jehová, no, no lo hagas. Dice que Jehová en el versículo 12, yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová, no lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y ahí usted puede leer más adelante todo lo que le dice Moisés a Jehová para interceder por el pueblo. Saltamos al capítulo 16. Otra vez por allá un grupito de un pueblo se rebeló. Y 16:44 dice así. Ya se habían rebelado y Dios empezó a hacer morir un poco de gente. Y dice el 46, y Dios dijo dijo Moisés a Aarón, rápido, toma el incensario, yo le añado el rápido, toma el incensario, pon en el fuego el del altar y sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos para que el furor que ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad, ha comenzado. Haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová y la mortandad ha comenzado. Entonces, otra vez, Moisés le ordena al sacerdote, a su hermano Aarón, que haga su trabajo y para que interceda por el pueblo. Y otra oportunidad, y es el último pasaje que menciono, es capítulo 21 de Números, del 6 al 9. Y dice de la siguiente manera. Entonces, otra vez la habían embarrado, otra vez se rebeló el pueblo, otra vez cometieron pecado. Y dice que empezó una cantidad de serpientes a picarlos y a hacerles la vida a cuadritos, a morir mucha gente. Y entonces Moisés levanta una serpiente de bronce, Dios le ordena. Y es uno de los ejemplos que Jesús utilizará en el Nuevo Testamento para identificar a Jesús y su sacrificio. Pero aquí lo dice aquí entonces de esta manera. Capítulo 21 de Números, versículos 6 al 8, dice: Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Solamente tengo estos ejemplos para mencionarles. Pero hay una cantidad de ejemplos en la Escritura en donde si Moisés no hubiera sido el hombre manso que fuera, Israel no existiría como pueblo. Literalmente Moisés fue el salvador de Israel. En varias ocasiones Moisés le dice, así como le dijo acá, yo te pondré por líder de una nación de gente más fuerte, más grande. Y Moisés decía, no, Señor, no lo pienses así. De hecho, en una ocasión, si usted lee los textos, allí también en Éxodo, Dios le dice, de ti voy a arruinar, voy a raer este pueblo y de ti haré una nación santa. Y Moisés clama otra vez y dice, ¿qué más decir? Por allá más adelante, más atrás está también en la situación, Dios envía a Moisés para que reciba las tablas y hacen un becerro, una cantidad de cosas que si Moisés no fuera quien fuera, difícilmente Israel existiría como pueblo. Entonces, mis hermanos, es muy importante para la fe la mansedumbre. Por el ejemplo de Moisés y por lo que Dios nos narra a través de la Escritura, por el sermón del monte que nos narra en Mateo 5:5, la bienaventuranza que emitió Jesús. ¿Qué más decir, hermanos? Que Dios nos ayude y que Dios nos permita unir a nuestra fe un poquito de mansedumbre. Y por qué no más bien una gran parte de mansedumbre. Nos está haciendo falta en el mundo de hoy, en el mundo a veces conflictivo. Esta circunstancia está suscitando mansedumbre en unos, pero a veces suscita también rencor y dificultad en otros, rebelión. Que Dios nos muestre, que Dios nos bendiga y que Dios nos oriente por su palabra.